cuando nos colocan para un conversatorio niñas, niños, adolescentes y las apuestas online entre la subjetividad y la desubjetivación. Ante todo, les pido disculpas por mi disfonía y además agradecer a área de acción científica por haber facilitado la organización de este evento. Los panelistas son el licenciado Fabiana Carrara, magíster Teresita Gor, licenciada Liliana Fazler, licenciada Alicia Lavidus y licenciada Elena Manchin. Teresita Gor no puede estar presente, tuvo un percance y contaremos con su presencia online. Paso a leer los currículos. Fabiana Artica Morales, psicoanalista, docente invitado del programa de actualización de psicoanálisis con niños y adolescentes. UBA, doctor Ricardo Rodríguez, coautor de Violencia Social, Conceptualización Psicoanalítica e Interdisciplina y de Adolescencia hoy. Jurado externo en la carrera de especialización en psicoanálisis con niños, UCES. Integra el área Pensando desde Winnicott y es co-coordinador del área de niñez y adolescencia AEAPG. Teresita Bo, licenciada en Psicología UBA, ex docente e investigadora en la Cátedra de Psicopedagogía Clínica de la Facultad de Psicología UBA, magíster en Psicoanálisis AEAPG UNAM, directora de tesis, docente de seminario de tesis de la AEAPG, coautora de Niños que no aprenden, Clínica Psicopedagógica y Alteridad, Adolescencia hoy, artículos de revista universitaria y de la AEAPG, integrante del área de niños y adolescencia. Liliana Feldman, posgrado de la AEAPG, ex coordinadora del equipo asistencial de adolescentes del Centro Raskowski, AEAPG, y supervisora clínica institucional del centro. Miembro del área Pensando desde Winnicott de la AEAPG. Docente invitada del curso superior en psicoanálisis con niños y adolescentes y de la maestría de la AEAPG. Más cerca. Muy cerca. Lo pongo más cerca. Alicia Lapidus, psicoanalista, integrante del área Pensando desde Winnicott, profesora titular de Clínica de la Primera Infancia en el posgrado de UCES, ex docente regular en cátedras de Clínica de Niños y Adolescentes, Psicopatología Infanto-Juvenil y Psicología Evolutiva en la Facultad de Psicología UBA. Elena Claudia Mancini, licenciada en Psicología UBA, ex secretaria académica de la ARP, actual coordinadora del equipo de niños del Centro Raskowski, ARG, profesora titular de la ARG, co-coordinadora del área Pensando desde Winnicott.
y ya, y son el pago uno, diapositivas 1 y 2. Bueno, buenos días. Gracias por estar acá en este espacio de encuentro entre áreas. Me siento muy contento porque hace mucho tiempo y durante mucho tiempo de trabajo participo, por suerte, de las dos áreas, tanto del área de niñez y adolescencia como de Pensando desde Winnicott. Así que es un momento muy placentero para mí. Lo que venimos trabajando tanto al interior del área de niñez y adolescencia como en los encuentros previos entre las áreas, son intercambios donde pudimos compartir notas periodísticas, aportes de diferentes tipos, algunas imágenes, opiniones, perspectivas y diferentes reflexiones de un trabajo colaborativo. Se me ocurre que podemos denominarlo como una especie de work in progress, que tiene que ver, es un concepto que viene del arte y que alude no tanto a la presentación de una obra ya terminada, sino a presentar la producción de esa obra y de las condiciones de su realización. Hacemos hincapié en este proceso, sobre todo en una problemática, cuando estamos abordando una problemática nueva, muy grave, tiene casi efectos epidemiológicamente descrita, casi una epidemia, podemos decir, no sé, sin mucha rigurosidad, pero está muy presente en los medios, está presente en los consultorios, está presente en las instituciones educativas, y de alguna manera nos convoca, fuertemente, de alguna manera, fuertemente nos convoca, y nuestro trabajo históricamente de psicoanalistas y la forma de construir teoría tiene mucho que ver con la propuesta de hipótesis, de teorías, de enfoques y perspectivas, y su verificación en la clínica, y a su vez buscar la manera de retirarlas si no son productivas, si no son adecuadas, si no son eficaces. Freud decía que el psicoanálisis no es una religión, que tiene dogmas y postulados únicos y permanentes, sino que busca estar en movimiento y adecuándose para dar respuestas a los problemas que van surgiendo, ¿no? El discurso psicoanalítico me parece que tiene que tener esa característica. Muchos autores trabajaron desde esa perspectiva, psicoanalistas argentinos. Como una forma de abrir el juego para el intercambio, tanto dentro del interior de la mesa como posteriormente con ustedes, con los colegas y con los que estén online, queremos compartir dos materiales gráficos, dos callejeros, uno callejero que es este cartel, que saqué una foto cuando estamos preparando y pensando a ver de qué manera abordarlo, y se me ocurrió compartirlo, sencillamente, ¿no? A ver si se puede leer de acá. Ustedes lo ven, yo no tanto. Si crees que tu hijo apuesta, apuesta por el diálogo. Hablar es ganar, ¿no? Es una campaña gubernamental que pretende dar cuenta del aporte gubernamental a esta problemática tan grave. Queda abierto al intercambio, a la discusión, a ver qué considera cada uno para ir intercambiando. La siguiente imagen, la siguiente imagen es también un gráfico donde dice la madre con pelo oscuro: ¿y usted cómo hace para que el suyo lea? No sé si las personas que están online lo ven, pero sí lo están viendo, perfecto. ¿Y usted cómo hace para que el suyo lea? Dice la madre, de pelo oscuro, con un celular en la mano, y su hijo también, y eso se lo dice a la madre de pelo claro, que está con un libro, y el hijo de ella también. Bueno, una pequeña reflexión de esto es, bueno, ¿qué pasa ahí?
Y bueno, podemos pensar que hay una preocupación de la madre con el celular, hay una inquietud, hay una especie de punto ciego, podríamos decir, de esa madre que pregunta. Podemos pensarlo no solamente desde ella, capaz que podemos imaginar que está preocupada la familia o el ámbito social en el que ella se puede mover, y podemos también suponer que tiene una base social también, está en los medios, esta preocupación por los dispositivos, a qué edad, en cuánto tiempo, llega a nuestro consultorio como pregunta, como pedido de tips, a ver qué tips hay para que deje el celular o qué tipo de filtro. Bueno, hay preguntas y hay zonas oscuras, zonas difíciles, y se me ocurre ponerle el nombre de punto ciego, por ahora, ¿no? Y entonces, como para ir finalizando esta parte de mi participación, de lo que tenemos organizado, después de la parte, dijimos, metapsicológica, lo que se me ocurre resaltar de este punto ciego es cuál es el aspecto sintomático y ciego que está transitando, está atravesando nuestra sociedad, y si tenemos alguna hipótesis, alguna pregunta, algún aporte desde el psicoanálisis, ¿cuál podría ser? ¿No? Para ir dando forma, ir dibujando algún trazo nuestro en una superficie tan difícil de representar esta problemática. Bueno, hasta aquí por ahora. Cintia, tiene la responsabilidad. Bueno, yo voy a hacer lectura de los titulares de publicaciones. Una apuesta contra adolescentes y niños. Pautas para evitar que los adolescentes apuesten. Las apuestas de los adolescentes no son un juego. Señales de alarma y 6 claves para prevenir. Cuando jugar no es un juego. Crece la preocupación de las apuestas online en los adolescentes. ¿Qué puede hacer la escuela? Ludopatía, apuestas online y adolescencia. Radiografía de un fenómeno donde la banca siempre gana. Un problema que crece en la era digital. Niños, niñas y adolescentes y las apuestas online. Al rescate de la adicción a las redes y del degradado lugar de la autoridad. La ludopatía no es un juego. Bueno, ahora vamos a darle lugar a Teresita. Mientras le damos el lugar a Teresita, queríamos comentar que esos titulares sirvieron como disparadores para pensar cuál era la problemática y la intensidad de la problemática de este tema en estos momentos. Son todos titulares sacados de artículos de distintas páginas o de entrevistas. Hola. Tere? Sí, ya estoy. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno, desde hace un tiempo en el área de niñez y adolescencia, nosotros venimos preocupándonos por la creciente tendencia de los adolescentes y también de niños de intervenir por estas apuestas en Internet. Parecería que alrededor del 17 o del 2018 se permitió a los clubes y a distintas asociaciones deportivas tener como sponsors entidades de juego, sobre todo de juegos online, cosa que antes no estaba permitida. Y todo eso generó una gran propaganda
no sé, para jugar. Y nosotros empezamos a ver en el consultorio chicos que contaban que sus compañeros, generalmente ellos no hablaban, pero contaban que sus compañeros apostaban online, padres preocupados por el gasto de los chicos que no sabían a dónde iban. Esto después se viralizó y ahora está en las redes y es como un fenómeno que emergió súbitamente, ¿no? Y nosotros nos empezamos a pensar desde el área, basándonos en distintos autores como Winnicott, Rodulfo, otros, nos preguntábamos acerca del jugar y si realmente estas actividades cumplen con las características de lo que es el juego o son resultado de otras tendencias que nada tienen con él. Para los psicoanalistas de niños y para los psicoanalistas en general, el juego siempre ha sido una característica o una actividad muy importante para nosotros en la teoría y obviamente en la clínica y en la cotidianidad. Winnicott, para él el significado de jugar adquiere una nueva dimensión cuando desarrolla el tema de los fenómenos transicionales. El jugar tiene un tiempo y un lugar entre el adentro y el afuera, y conduce a la imaginación, la ilusión, la creatividad. Lo universal es el juego y corresponde a la salud. Facilita el crecimiento y conduce a relaciones de grupo. Y para Winnicott, los niños juegan porque obtienen placer, expresan la agresión, permiten controlar la ansiedad, adquieren experiencias, establecen relaciones sociales. A su vez, bueno, el juego como expresión del mundo interno, el juego como interacción con el mundo exterior. Ricardo Rodulfo, a su vez, en su libro Estudios Clínicos, nos habla de la adolescencia, de los trabajos que debe desarrollar un adolescente en su devenir. Y para él son procesos que van desde el jugar al trabajar. Y afirma que el buen pasaje del jugar al trabajar es una de las manifestaciones clínicas de una consolidación psíquica exitosa. Y este autor también habla de una pseudoadaptación cuando la actividad lúdica se orienta exclusivamente a adaptar al sujeto a los deseos, y nosotros también pensamos a las necesidades predominantes en el campo social. Sabemos que todo niño y todo adolescente tiene que apoyarse en su crecimiento en lo que haya de un cierto proyecto anticipatorio, familiar referido a él. ¿Qué se espera? La familia proyecta en él ideales, expectativas que de alguna manera él también va tomando en su devenir identitario. Y nos viene al encuentro también esto, el concepto de Piero Lanier, vinculado a la función del campo sociocultural. Nos preguntamos entonces si el proyecto actual de muchas familias de acceder a una mayor cantidad posible de bienes económicos, junto al embate sociocomercial que ilusiona y tienta constantemente a través de la propaganda a acceder con facilidad a estos bienes en forma de apuesta, no son sino facilitadores de este escape hacia otras formas de pseudojuego llamadas apuestas. Lo nombramos como pseudojuego porque mientras que el juego permite la expresión de deseos, cierto grado de ilusión, de compartir, el juego de azar dispara ansiedades y angustias incontrolables, frustraciones, mentiras, dependencias y soledades. El juego de azar tiene una fijeza, la ilusión solo puesta en el exterior, y no hay un como sí. Por otro lado, bueno, la OMS reconoce que la ludopatía no es un juego, y nosotros vemos con bastante, preocupación cuáles serían los signos frente a los chicos que tienen esta tendencia a apostar. Vemos que son niños y adolescentes que están preocupados por las apuestas, averiguan datos, estadísticas, incluso se enteran de cuadros de fútbol de lugares desconocidos para ellos que no pueden ni ubicar en el mapa, pero que saben que pueden ganar apostando a si hay tantos tiros de esquina o goles en determinados lugares lejanos, ¿no?
Están también planificando constantemente actividades con apuestas, buscan medios para obtener dinero para apostar, se endeudan, piden prestado, fingen gastos que no tienen. Y como estas actividades lo que generan, a la diferencia del juego, que genera esto que decíamos, poder tramitar la ansiedad, poder estar vinculado con otros, el juego de azar lo que produce es mucha adrenalina. Y entonces estos chicos buscan mantener la adrenalina constante, ¿no? Y con emociones crecientes. También otra problemática es que ver que dicen que quieren dejar de hacerlo o espaciar y no pueden. Chicos que se vuelven más solitarios, se encierran, tienen cambios de humor según ganan o pierden. Chicos que pierden interés en otras actividades que antes disfrutaban, hobbies, deportes, estudio, salir con amigos, y mentiras sobre el destino que se les da. Y en realidad también pensamos que hay ciertas características de algunos adolescentes y algunos niños que vehiculizan o que son más, los vemos con más frecuencia en este tipo de problemáticas, ¿no? Chicos muy competitivos, impulsivos, que buscan sobresalir, ser populares, traer novedades, ¿no? Ser como importantes frente a los otros, chicos inquietos, que se aburren fácilmente y que eluden el esfuerzo. Y en con este último comentario, Martin Smoot, que es un psicoanalista, escribió en página 12 del último 13 de septiembre que la rapidez y la facilidad aparente en que la tecnología cumple nuestros deseos deja fuera el esfuerzo, deja fuera la espera, ese tiempo necesario entre el deseo y el logro. Y él se pregunta, ¿qué pasa cuando entre lo que uno sueña, lo que uno aspira y lo que uno hace no hay ese tiempo, esa temporalidad que él llama esfuerzo? Entonces nosotros nos preguntamos si esta inmersión excesiva, en general en el universo tecnológico y en este caso en la ludopatía digital, que no requiere ni siquiera el esfuerzo de trasladarse hacia un casino o una sala de juegos, sino entra dentro de esta categoría. Y bueno, ¿y cómo prevenir? Un poco estaba en este cartel al que se refería Fabián, ¿no? Una educación y concientización, hablando del tema, escuchar, ser receptivos, establecer límites, promover alternativas saludables, controlar el acceso a los sitios web, sobre todo de los chicos más pequeños, fomentar habilidades y responsabilidades en la toma de decisiones, una comunicación abierta que acompaña sin juzgar ni castigar, y sobre todo ejemplos y comportamientos saludables en los padres y educadores. Y esta viñeta que presentaba Fabián nos sirve un montón para esto, ¿no? Padres que se preguntan, ¿por qué los chicos están tan ansiosos? ¿Por qué hacen esto? Y de lo único que se habla en la casa es de cómo adquirir más bienes, cómo tener más recursos con menos esfuerzo, o están también absolutamente inmersos de una manera totalmente individual en lo tecnológico. Entonces me parece que esto es importante. Bueno, gracias por escucharme. Ahora a darle la palabra a la licenciada Liliana Ferrer. La idea además es que podamos ir conversando juntos, consiguiendo un plan de refiero en este tema. Pero se acopla mucho, ¿no? Ahora ya está. Ahora. Ana, las aplicaciones para realizar apuestas deportivas en tiempo real llegaron para quedarse en nuestro país alrededor de 2019, pero tenemos que hacer un raconto también de cuál fue el contexto por el cual se instalaron de la manera que se ha hecho y el aumento exponencial de la participación de la población en general, pero particularmente de niños y adolescentes en los últimos 2 o 3 años. En el 2018 se firma un decreto por el cual se elimina el PRODE y la injerencia de la Lotería Nacional
que hasta el momento era quien regulaba y tenía la auditoría de los juegos de azar en nuestro país. Esta decisión cambia el paradigma de las apuestas en el país y traslada a las provincias la decisión de poder regularlas. Meses después se habilitan cientos de lugares de apuestas online. Para fines del 2023, ya son 17 las provincias que habilitan sitios de apuestas online. En este contexto, el fútbol se va convirtiendo en el primer canal de promoción para este tipo de actividades. Los principales clubes de fútbol argentino, incluida la selección nacional, tienen como sponsor a algunos de los tantos sitios de apuestas deportivas que proliferaron desde la pandemia, además multiplicado, digamos, por los efectos del Mundial Qatar 2022. Argentina no tiene una ley nacional sobre juegos online en línea. Decíamos de la regulación que va generando provincia por provincia y no está sometido a ningún tipo de control estatal. De hecho, parte de lo que ocurre es que tampoco hay regulación a nivel global. Entonces, se va calculando que hay unas 19 millones de personas que apuestan asiduamente. Mientras 7 de cada 100 argentinos pueden ser considerados adictos, muy por encima de la media global. Y los números encienden nuestras alarmas. A través de una encuesta que se hizo en población de Ciudad de Buenos Aires, de 10.000 casos encuestados, el 8,3% afirmó haber apostado en línea alguna vez. El 12,5% de los apostadores son jóvenes y adolescentes, de entre 15 y 24 años. Y las apuestas online están concentradas en el ámbito del AMBA, en estratos socioeconómicos bajos y medios, siendo las opciones más elegidas los juegos de casino, de fútbol y de bingo. Ahora vamos a ir viendo en todo caso, digamos, cómo es que llegan a tener tanta injerencia y por qué medios hay una llegada tan importante, digamos, a la población infantil y juvenil. Existiendo entonces este vacío legal, el 80% además de los sitios para apuestas de juego en línea son sitios ilegales. O sea, no alcanza a compensar la regulación provincial que puede llegar a ejercer cada una de las provincias con sus modalidades. Y también hay que revisar, digamos, por qué hay ciertas cuestiones que no se regulan como corresponde. Cada vez son más la cantidad de chicos apostando en tiempo real y sin ningún tipo de control. La llegada a esta población se realiza a través del impacto que tienen los streamers, transmisores, llamados también realizadores de transmisión en directo o en vivo, ¿no? Que se dedican a hacer emisiones en vivo o en diferido sobre distintos temas, pero también en algunos casos, y varios, jugar en vivo determinado tipo de juegos. Ahora, este tipo de acciones capturan mayor cantidad de seguidores según quién es la persona que transmite estos contenidos. Entonces, los casinos online brindan un conjunto de beneficios a los apostadores. Aparece también la figura del cajero y es clave entre los menores. Los streamers más populares, digamos, que tienen muchísimos seguidores, ofrecen habitualmente algún tipo de recompensa, fichas para iniciar el juego, habilitan
a través de usuarios y contraseñas, modos de ingresar a estos sitios de juego online. Y digo lo de juego online como plataformas ilegales porque la restricción de que para poder jugar tienen que ser mayores de 18 años también burla en parte la posibilidad de ingreso de los adolescentes a estos lugares. Al no haber ningún tipo de control o fraguar, digamos, nombres o edades, entran de manera directa. Con lo cual, lo que por ahí, la diapositiva que veíamos acerca de campañas para concientizar estas cuestiones ligadas a, ¿no?, la restricción de ingreso a los sitios online, de aplicaciones online, en este caso del gobierno de la ciudad, es en principio para contrarrestar los efectos, ¿sí?, llamémoslo formales, a punto tal que la semana pasada se restringieron el ingreso a 270 aplicaciones ilegales para los chicos que están chicos y adolescentes que están escolarizados y en horario, digamos, de su permanencia en la escuela, tienen limitado, digamos, la posibilidad de poder hacerlo en ese ámbito. Ahora, creo que hay que no ser demasiado ingenuo en pensar que simplemente la voluntad de este tipo de restricción y de campaña, como veíamos, hablemos sobre el tema, ingresar a los docentes y a los padres y demás a este tipo de debates y ampliarlo, conlleva también cierta cuestión ligada a intereses que también se mueven en términos de que es una manera de restringir la potencia que tienen los sitios ilegales para que de alguna forma los adultos o a través de ellos también los niños y adolescentes puedan seguir participando de esta actividad que ha generado una actividad económica exponencial en términos de ganancia. Se calcula que en el 2023 se movieron 65 millones de dólares, ¿sí? Estoy hablando de la Argentina, no de... Acá. Y se prevé que para el 2027 esa cifra se va a duplicar a más de 130.000 millones, ¿sí? Digo, es una torta interesante para poder pensar algo de por qué funcionan y de qué manera funcionan este tipo de sitios. Por otro lado, también, y en el contexto actual que nos toca vivir, los gobiernos provinciales también tienen dificultades en términos de coparticipación, entonces se ven obligados, digámoslo así, a tener que recaudar. Buena parte de toda esta recaudación viene por el lado de un 15% del lado de la recaudación, más ingresos brutos que también tributan este tipo de sitios de apuestas legales. Imagínense todo lo otro que queda por fuera de ello. Tanto las sitios de apuestas legales como ilegales también se mueven en el ámbito de lo que es el modo de proporcionar público que, de acuerdo a sus características, digamos, va teniendo mayor o menor ingreso y limitación a la participación en estos juegos. El hecho de que por ahí no hayan restricciones ni tampoco presencialidad hace que los pibes puedan entrar en tiempo real y varias veces al día o por semana a estos juegos en los que más que el juego en sí mismo lo que importa son las apuestas. Incluso apuestas a que tengan resultados negativos para los equipos que juegan o el tipo de juego que se despliegue. Por ello es que también tenemos que poder pensar, bueno, cuánto se cuida algo del orden de la subjetividad
de nuestros niños y adolescentes, o hay efectos de desubjetivación que se van generando a partir de todo este tipo de acciones, ¿no? Que en función también de lo que les ocurre a niños y adolescentes, está muy mediatizado por cuestiones de la imagen, de la inmediatez y de la posibilidad además de tener un seguimiento de figuras en las cuales confían y hasta aportan económicamente para, por ejemplo, la participación de estos streamers o tiktokers o personalidades que representan mucho de sus propios intereses e ideales. Bueno, un poco el contexto. Muchas gracias. Vamos a darle ahora lugar a la palabra de la licenciada Alicia Lapidus. Micrófonos. Juan. ¿Es una blanca? No. Cuando el pueblo se excelente. Buscando el hermano. Sí, vamos a ver un poquito, sí. Bueno, en verdad, siguiendo, después sigue lo que queríamos era que sea un diálogo, no nos está saliendo tan dialogado, pero vamos a Power 2, diapositiva 1. Pero sí es que va Alicia. No, voy a complementar un poquito lo que estuvo contando Lili, porque nos hizo recordar, buscando bibliografía, una afirmación de Alvin Toffler de hace medio siglo que habla de que la sociedad con el avance de la tecnología iba a cambiar y que los cambios y el límite de los cambios que la tecnología podía producir, esa no es Cinti, no va ninguna. Los cambios que... No, ¿qué les estaba diciendo? Que el límite de la revolución tecnológica iba a estar dado no por la capacidad de la tecnología en sí misma, sino por la regulación de la sociedad sobre la tecnología y sobre esos cambios. Él decía, si alguien lo puede hacer, algún avance tecnológico lo hará en algún lado. Y queda en manos de la sociedad que se regule o no se regule. Yo creo que este es, la verdad que fue dicho hace medio siglo, un montón de cosas que dijo no se cumplieron, pero este punto es interesante porque habla del tema de la regulación. En nuestra sociedad avanzó y avanzó la tecnología y hoy nos preguntamos quién regula el tema de los juegos online. Cuando escuchamos todo el informe que presentamos recién, bueno, se abren muchas preguntas sobre la ética, ¿no? De aquellos que tienen el poder para decidir qué ley sí, qué ley no, qué reglamento sí, qué reglamento no. Evidentemente, estamos viviendo en una época de shock, como decía este señor Toffler, donde los cambios nos iban a ser tan veloces que íbamos a estar todo el tiempo necesitando adaptarnos a nuevos programas, a nuevas plataformas, a nuevos cambios, como que nuestro organismo iba a estar sobreexigido a esos cambios permanentes. La verdad que la sociedad en este momento parece dirigirse
a una sociedad dual, donde están los que quedan adentro, que se benefician con los progresos tecnológicos y económicos, y los que quedan afuera, que son los relegados a los trabajos precarizados. Los medios de comunicación, que son, digamos, hablo de medios de comunicación porque todos hablamos de que este tipo de apuesta online es a través de medios de comunicación. Hubo un cambio radical. Antes las noticias nos llegaban en forma limitada, en cantidades limitadas, en tiempos limitados y en espacios limitados. Teníamos el diario que llegaba a la mañana, uno que nos llegaba a la tarde, si venía algún viejo en el buen sentido, ¿no? Que nos traía el diario de la tarde. La televisión tenía un horario acotado y necesitaban un espacio específico. La televisión no podía estar, había un lugar en el living o en el dormitorio donde poníamos la televisión para ver las noticias. Bueno, eso hoy ha cambiado en forma abismal. Nosotros estamos todo el tiempo bombardeados por estímulos, por noticias y por información y por publicidad. Pero, como verán, yo tengo el teléfono acá al lado y seguramente ustedes todos tienen algún teléfono o en la cartera o en algún sitio. Entonces tenemos como esa invasión que tiene que ver con una intención clara, ¿no? Que las empresas trabajan para que la comunicación sea así, todo el tiempo. A mí me interesa destacar que las publicidades sobre el juego online, sobre las apuestas, que ya no aparecen en los diarios, ni auspiciando un espacio publicitario en un noticiero, por ejemplo, aparecen en las redes sociales y en los canales digitales. Y a la vez transforman en reproductores a sus propios usuarios, a los que consumen los contenidos, porque replican el contenido de lo que ven. El usuario entonces queda sumergido en una retroalimentación continua de los deseos de ciertos poderes que, con efectos dominantes, aparecen disimulando que el usuario tiene un libre albedrío. Bueno, si tuviésemos que pensar en cuál es la premisa o el objetivo de la tecnología en la actualidad, yo creo que estaríamos de acuerdo en que es lograr que el consumidor permanezca el mayor tiempo posible frente a la pantalla. Otra cosa que me parece muy importante señalar para esta problemática es que las investigaciones muestran que los mismos mecanismos neuropsicológicos que se alteran con el consumo de sustancias son los mismos que utiliza la tecnología para engancharnos frente a la pantalla. Pensando en el tema de la ética. Bueno, me parece que esto de tener a mano siempre la posibilidad de estar conectados, acá yo me meto un poco con el tema de, seguiremos luego, ¿no? Pero hay un fenómeno que los pibes dicen, me da FOMO, me agarra el FOMO, no sé si lo escucharon, que es el miedo a perderme algo.
entre adolescentes es muy común. A través de la ilusión del celular podemos encontrar aquello que calme la sensación de vacío y a la vez nos permita no quedarnos fuera de alguna situación atractiva. A mí me parece que la sensación de vacío y la desesperación ante la idea de perderse de algo son dos problemáticas de la salud mental en nuestro tiempo. Bueno, yo no sé, Ali, si querés seguir vos y después, bueno, tú te vamos a avanzar, pero... La licenciada Alicia Lapich. Bueno, buenos días a todos. Perdón, ¿se puede terminar? Sí. Se ve así, ¿eh? Si la verdad, la bajada de bueno. ¿Qué vamos a hablar Bueno, ¿cómo me... No mueras, no mueras. ¿Podrá leer o no podrá leer? Si no, intentaré. Jugaré. Una de las cuestiones que mencionaba Acercar el micrófono. si no lo tengo mal. Ahí va. Sí. Bueno. Me quedé pensando en algo que comentaste, ¿no? Que la propaganda, la promoción, a los modos de captación. Y pensaba en algo que leí preparando material para este encuentro, en que hay modos más visibles de promoción, más sonoros, por un lado, más evidentes para padres, familiares, ámbitos educativos, ámbitos deportivos, pero hay también entre los adolescentes y jóvenes, digamos, otros modos que circulan, que son como menos ruidosos, pasan como más desapercibidos, que tiene que ver justamente con la forma que tienen en relación a las redes y a la difusión que se va haciendo a través de las redes, como de cierta población de la que los padres de adolescentes en general, hasta que no se les presenta como un problema, no suelen detectarlo. Y lo digo porque me parece interesante cómo muchas inquietudes o preguntas, yo vengo de una historia de tener mucha vinculación con la docencia, con integrar equipos de orientación escolar en diferentes instancias, y muchas preguntas aparecen en los docentes o cuestiones como muy problemáticas en relación a que están en clase y encuentran que hay gran cantidad de alumnos, de chicos en el colegio, que están jugando y que están apostando. Cuando se ponen a investigar, cuentan que están apostando y han llegado a encontrarse con discursos como, sí, un momentito, profe, cuando les hacen alguna pregunta,
y están a un clic de la muestra, ¿no? Entonces, surge mucho como inquietud esto en relación a los efectos. Pero está en clase, no está en clase, qué hacen en clase. Directivos de escuelas que se encuentran con padres que van a cuestionar a ver cómo puede ser esto que descubrieron, que de repente se encontraron con situaciones de compromiso económico inducido, digamos, por actividades que hacen los chicos, de las cuales no hay detección hasta que los efectos son visibles, ¿no? Entonces, me interesó pensar en cuando el juego, que es no solamente en los niños es constitutivo, como ya mencionó Teresita, es importante, tiene fines recreativos, también en los adolescentes, ¿no? Pero ¿cuándo podemos pensar que el juego pasa de ser algo natural, espontáneo, creador de subjetividad, productor de ilusión, que al niño le permite vincular su mundo interno con su mundo externo, elaborar ansiedades, constituirse? ¿Cuándo pasa de ser juego no problemático a cuando se va transformando en un juego ya problemático y en otra etapa posterior se transforma en una adicción, ¿no? Entonces, algunos indicadores parecieron interesantes en relación a cuando el juego no presenta un uso problemático, ¿no? Sobre todo con los juegos online. En general, se juega de manera creativa, con fines recreativos, de una manera más aislada, es decir, entre otras actividades. No afecta a otras actividades, no afecta el aprendizaje, no afecta en general a áreas de la vida de quien juega y de su entorno. Y se da la situación de que hay encuentros, chicos que se encuentran a jugar, pero además de jugar también pueden hacer otras cosas y compartir otras cosas. Comentarios, charlas, realizar tareas, equipos para presentar determinadas temáticas. Ahora, ¿cuándo comienza a ser el uso ya problemático y que sí empieza a llamar la atención de los adultos a cargo de esos ya adolescentes, preadolescentes, porque el inicio del juego problemático es cada vez más temprano? En general estaba ubicado más en la adolescencia, pero está presentándose como problemática ya desde edades tempranas, 12 años, 10 años y demás. Esto, digamos, desde escuchar cuestiones en relación a preguntas y preocupaciones parentales y de docentes, ¿no? Cuando algunos indicadores que pueden dar cuenta de cuando el uso pasa a ser problemático, es cuando se juega con asiduidad, ¿no? Y algunas
dimensiones vitales están siendo afectadas. O porque mucho tiempo, es muy común escuchar a los padres que dicen, está mucho tiempo con la computadora, no salen, están metidos en el cuarto, o vienen los amigos y están todo el tiempo con la computadora, con los jueguitos, pero no se los escucha conversar, no se los escucha intercambiar. No quiere hacer deportes, no quiere, está cómodo en casa. Entonces esto comienza a producir efectos en distintos aspectos de la vida no solo del adolescente, del preadolescente, sino también de la familia, ¿no? Porque se producen situaciones de conflicto por el excesivo tiempo dedicado a jugar, porque no hace otras cosas, porque les preocupa que hay baja en el rendimiento académico, y entonces comienza a instalarse como una preocupación dentro del ámbito familiar. Los otros días, atendiendo a una nena de 11 años, estaba de lo más angustiada y estaba llorando porque le habían sacado el celular. Entonces, como castigo o como límite, debido a que se había olvidado que en el colegio le habían planteado que tenía prueba y no se preparó, y obviamente le fue mal. Entonces, como esto era algo que comenzaba a tener cierta historia en esta nena, los papás decidieron limitarle el uso del celular. Entonces, su principal preocupación era que le habían sacado el celular y que recién en el fin de semana se lo iban a devolver en un rato, nada más. Y que ella se quedaba fuera de todo lo que circulaba en el grado, ¿no? Es una nena de 7º grado, en relación a las cosas que se hablaban, que se comentaban, y sentía que cuando volvía a la escuela, ella no tenía la menor idea de qué era lo que había estado circulando entre su grupo de pares. El FOMO famoso. El famoso FOMO, ¿no? Y lloraba realmente con mucha angustia por eso. La posibilidad de quedarse por fuera. Entonces, no en esta criatura, pero porque no tiene dinero a disposición, no tiene medios económicos todavía a través de billeteras virtuales. Bueno, comentaba que una compañerita, el dinero que los papás le dejaban en la billetera virtual para poder comprarse un alfajor en el colegio, lo estaba usando para comprar más tiempo de juego, por ejemplo. Entonces, uso problemático comienza a ser con esta mayor asiduidad de pertenencia, de estar en las redes, que inclusive compromete grandes cantidades de dinero de parte de la familia. Es decir, el juego comienza a generar problemas significativos. ¿Cuándo del uso problemático uno puede pensar que ya se convierte en adicción? Cuando ya se presentan diferentes aristas psicológicas, neurológicas, biológicas, sociales, familiares,
y comienza a detectarse dos fenómenos: tolerancia y abstinencia, propios o compartidos con otro tipo de adicciones. Cuando se toma conciencia de que no se puede dejar de jugar, aparecen múltiples intentos para abandonarlo, pero que no son exitosos, ¿sí? Descontrol, desorden. Y finalmente una etapa que en todo caso voy a poder ampliar, una etapa final de desaliento, porque ante la imposibilidad de controlar, de dejar de jugar, de acotar, toma conciencia o queda convencido de que nunca va a poder hacerlo, al menos solo. Y se desata una aversión a la pérdida que implica que como el perder se transforma en algo habitual, compulsivamente intentan recuperar lo perdido. Hay un intento desenfrenado, impulsivo, y desaparece todo tipo de control. Destina casi todo su tiempo, su libido, su atención a actividades relacionadas con el juego, ¿no? En el sentido de pensar cómo conseguir dinero, cómo apuestar, dónde va a aportar, en qué circuitos se va a incluir. Pero bueno, esto redunda en importantes pérdidas económicas muchas veces, ¿no? E incluye el ámbito de su familia también. Bueno, gracias, chicos. Sí, va bien. Voy a leer las preguntas. ¿Escucha? Sí. Voy a leer las preguntas de internet, así podemos incluir estos temas. Graciela Jailski. Muy interesante tema están compartiendo y les agradezco el contexto social que desarrollan. La investigación de la escuela abordó el tema de cómo los usuarios usan los videojuegos, redes, etcétera, y entre las conclusiones surge la predominancia del proceso primario. El anonimato que permite promueve un no hacerse cargo de los actos. Si los influencers son modelos identificatorios de ser y hacer, incluye ella también el dinero, ¿de qué modo ofertar otros modelos en esta época? Federico Donofrio dice: muchas gracias a todas las colegas que están en la mesa. Es un tema que afecta a nuestro presente y compromete el futuro. Por ello la importancia del trabajo que están compartiendo. Pregunto, ¿las apuestas y las distintas cuestiones afines a la actividad corresponde llamarlas juego? ¿Apostar es jugar o jugar es eso que aporta a la constitución subjetiva o de la subjetividad? Bueno, hay muchos agradecimientos, como el de Elsa Kansky. Mónica Fabeluques dice: felicitaciones por traer a este tema al ciclo científico. Es un nuevo desafío en salud mental. Si el 80% de los sitios son ilegales, aquí aparece también, como con el narcotráfico, la cuestión de la criminalidad. No es lo mismo que un videojuego. ¿Cómo se hace prevención? Bueno, hasta aquí. Bueno, gracias a las áreas, gracias a este modelo de conversar las áreas. Me parece que ya también está. Soy Alicia de Oli.
y bueno, gracias a las dos áreas, especialmente a Lili, Elena y Ari, que se tomaron el trabajo de representar al área. Estamos todos, como decía Mónica recién, muy necesitados de hablar de esto, porque por lo nuevo y por lo no nuevo. Entonces, pensaba un poco esto que decía Graciela Jainki, porque pertenecemos al mismo grupo de investigación, que metapsicológicamente algo de lo que vimos en los usuarios es la caída de los proyectos, de los ideales del yo y la primacía del yo ideal del narcisismo. Y me parece que no es el adolescente o el niño en donde se origina, sino que es el efector, como decía Lili Felber, donde de alguna manera estas versiones de lo oficial, de los ministerios, llegan tarde o no llegan, o bueno, no está regulado, no alcanza para regular. Y también, como hablamos con Roberto yo de la otra vez, cómo ya no es la angustia desesperante en los jóvenes, la motivación o la no motivación para el suicidio o el intento de suicidio, sino que aparece como una opción. ¿Cuánto piensan ustedes que está bordeando esta adicción en relación a la caída del sentido de la vida y el reino de la pulsión de muerte? Muchas gracias. Volvemos un poquito a la vez y después. ¿Querés hablar, Fabi? Sí, pero no sé si se escucha. Perfecto. Después quería Roberto y hablar de más. Bueno, quería como completar una especie de secuencia, porque a partir del gráfico de las madres que estaban sentadas en la plaza y los chicos, uno con el hijo y otro con el celular, había planteado la presencia de un punto ciego, de un aspecto sintomático, un aspecto de malestar en esa situación, y pienso que se puede ampliar ese malestar y también incluir esta preocupación nuestra respecto a las apuestas online, ¿no? De los chicos y de las chicas. ¿Qué pasa en los diferentes niveles? En lo subjetivo, en lo familiar, en lo social, ¿no? En lo institucional, también como veníamos hablando en las escuelas. Y cómo abordar, ¿no? La pregunta al estilo de un modelo, ¿no? Investigativo es pregunta-hipótesis, ¿cierto? Pregunta, ¿cómo abordar esto que es un problemático que afecta a otros espacios, como decía Alicia, del ámbito de la vida de los chicos y los adolescentes? ¿Cómo abordar y cómo crear más conciencia, por así decir, sin que avance tanto ese daño? Y la hipótesis, totalmente inicial, estuve pensando como 5 o 6, pero bueno, la primera que quisiera compartir con ustedes es la de crear alguna figura, algún inicio de representación distinta, diferente, porque lo que tenemos hasta ahora nos da este resultado. ¿Y qué espacio le podemos dar a esa búsqueda de representación distinta desde el psicoanálisis? Y una figura fue, a partir de estar investigando, a partir de estar viendo videos que muchos colegas fueron aportando en las diferentes áreas, apareció uno de una colega, Carolina Cohen, que habla de diferentes figuras de diferentes épocas. Una de las figuras es la figura del vampiro, para una determinada época, y otra figura es la figura del zombie. La figura del zombie, ella la plantea como para representar esta época, ¿no? Como para pensar, no para representarla de una manera totalizante, pero me parece interesante esa figura. Y obviamente, a partir de estar trabajando en esta problemática, la vinculé con las apuestas online. Y me parece que nos puede dar a pensar estas características del zombie de muerto vivo, que yo también estuve pensando en que de muerto vivo, más que muerto vivo, muerto activo, ¿no? Que se mueve,
¿no? Esto, pensando desde lo winnicottiano, que para nosotros ese término de vivo tiene tanta otra connotación, podemos llamarlo como el huerto activo. ¿Qué de la producción de huerta? ¿Qué de lo replicativo? ¿Qué de lo no, de aquello que se reduplica? ¿Qué de aquello sin sentido puede quedar graficado en esta figura? Pareciera, en principio, que es bastante. Y me parece que ese tipo de representaciones y de bordeos, como hablábamos al principio, nos pueden ayudar, y sobre todo con algo, digamos, que nos ponga a pensar y nos vitalice de alguna manera para buscar algunas conceptualizaciones, como por ejemplo lo del ideal del yo, que está muy presente en esta época, ¿no? La cuestión de los chicos cuando hablan de impossible is nothing, ¿no? Está uniendo la propuesta de que sea una situación real, algo que uno tiende a pensar en otro lugar, que es un aspecto muy de ideal del yo. Bueno, muchas cuestiones, pero hay otras figuras y la cuestión es proponerles esa como inicio. Bueno, en verdad, tomando un poco todo lo que estuvimos conversando de ustedes, ¿se escucha? Leyendo, por supuesto, nos metemos en las adicciones en general, ¿no? Con los consumos problemáticos en general. Y la gente que se dedica a consumos problemáticos habla de los objetos que taponan, ¿no? Que lo que se consume tapona y no es un objeto de satisfacción que no está en la dinámica del placer, sino que está en la dinámica del más allá del placer. Que el objeto obtura, que produce pseudofaltas. Nosotros queremos destacar que los pibes que llegan a los consultorios, muchos llegan ya con intentos de suicidio. Y ya fueron registrados varios casos de suicidio por apuestas. Otra característica es la vergüenza que sienten por haberse endeudado de forma tal, porque en la vuelta de todo este juego llega un momento que buscan a las familias para que paguen las deudas. Entonces se sienten sumamente avergonzados, hay problemas legales importantísimos, económicos importantísimos. La verdad que también pensamos en el estilo de trabajo de Sylvie Le Pouligé con respecto al tema de las adicciones y consumos problemáticos, ¿no? Que se arman ciertas operaciones psíquicas que funcionan como suplementos o como complementos. Ella toma la palabra del farmacón, que es una palabra griega que es como cura o como veneno, ¿no? Y entonces habla de suplencia cuando tiene que ver con el ser. En este caso, el juego, porque es toda una extrapolación a esto del juego online, ¿no? El juego online podría ser aquello que suple o permite el no derrumbe en los casos de suplencia. Y en los casos de suplemento, que son las diferenciaciones que ella hace, me parece que también sirve para pensarlo, porque en los casos del juego online como suplemento, aparecería silenciando el conflicto y alejándolo de la angustia de frustración, de lo que falta.
Entonces, bueno, estamos trabajando con estas problemáticas que, como dice Fabián, esto está en proceso, ¿no? Estamos inmersos en este proceso y tomamos distintas teorías que nos pueden ayudar a pensar qué es lo que nos está pasando, ¿no? También me interesa pensar, decir que no apuestan solo los jóvenes, también los adultos. Claro. A ver, les pido un minuto porque quiere hablar Teresita y tenemos un montón de preguntas acá en la sala y de internet también. Bueno, gracias. Yo quería referirme Poner el volumen. Sí, habilitar a Teresita. Esperá que Ah, ok. ahora. ¿Ya estoy? Teresita, no sé qué. Hola, ¿qué tal? ¿Ya estoy? Gracias por Roberto, yo soy. Muchas gracias por incluir dos cositas muy breves por el tiempo. Primero, la pregunta que uno podría hacerse es ¿cuál es la diferencia entre el FORLAB y una apuesta, el juego de apuestas, ¿no? Y me parece, por lo menos desde la perspectiva que yo tengo, el FORLAB es un trabajo técnico, es una apuesta al trabajo. Lo otro es una apuesta al azar. Digo, algo que no implica un trabajo, sino la buena suerte. Me parece que esa diferencia no es menor respecto porque uno podría decir que la ludopatía no es un juego en los términos que nosotros conocemos, la palabra juego, no la conceptualizamos. Y simplemente quería rescatar el caso clínico de Trafo Alicia, porque digo, qué bárbaro, qué buenísimo, qué bueno lo que le pasó a esta niña de 11 años. Qué bueno que haya la angustia esa, porque ahí tenemos la herramienta de trabajo. Esa angustia que aparece ante una prohibición y una amenaza es la que nos habilita un trabajo, un análisis. Y a mí me parece buenísimo, digo, qué bueno, qué suerte que tuvo esta piba, suerte en serio, de que se encontró con progenitores que le dijeron, mira, así no, por acá sí y por acá no. Y ahí, digo, más que tener un problema, tenemos el inicio de la solución. Digo, porque me parece, depende también como analista, cómo tomemos ese material. O, uy, miren lo que pasa, o, bueno, qué interesante, ahí, no sé si tenemos que inventar muchas otras cosas, ¿sí? Me parece que ahí tenemos una guía para el trabajo. Gracias. Sí, yo no sé si me toca, pero que me había anotado seguro. Bueno, soy Mario Farreso. Quería preguntar algo que quizás parece una obviedad, ¿no? Pero varias cosas. Una, ¿qué entienden ustedes por apuesta? Porque algo de lo que se dijo en la mesa es que el juego... A ver, espérate. Se me perdió. Que el juego del azar despierta angustia. Y yo me preguntaba, ¿el juego de azar despierta angustia? ¿De verdad el juego de azar despierta angustia? No sé, yo creo que por ahí hay algo de lo que no se puede perder, hablando del fear of missing out, el FOMO, del que sí, hace rato que se está hablando. ¿Qué pasa ahí con la posibilidad de perder algo? Y bueno, algo después dijo Norberto, ¿qué pasa con el rol de los adultos? Porque me parece que ahí hay algo, ya que hablamos de niños y adolescentes, si la mesa fuera sobre apuestas en general, podríamos decir otras cosas. Una cosa más, el año que viene, 2 mesas, una sobre online y la otra sobre apuestas. Se nos mezcla y no puedo hablar nada. Gracias. Nora Casinelli dice muchas gracias por traer y ocuparse de este tema tan grave y actual. Me pregunto si alcanza con el consultorio. Claro. Creo que hay mucho para trabajar con la comunidad y sus referentes. Es un negocio. Tere, perdón. Hola, ¿se me escucha? Sí. Ah, bueno, yo quería un poco contestar a la pregunta esta de si el juego de azar es un juego y a la vez
también a la última compañera que hablaba de la diferencia entre juegos de apuestas y juegos online. Juegos en general, ¿no? Juegos de videojuegos. Evidentemente que la ludopatía, el juego de azar, con todas las características casi psicopatológicas que presentó la mesa, no es un juego. El juego de azar no tiene ninguna de las características que fuimos viendo en los distintos autores, desde el Fordá, que mencionaba Norberto recién, pasando, bueno, obviamente por Winnicott, Rodulfo y muchos otros, con toda la creatividad, el como sí, el juego de roles, el vínculo entre el adentro y el afuera, este espacio transicional que se genera cuando jugamos. El juego de azar tiene una fijeza absoluta, la ilusión puesta solo en el afuera, en el exterior, pero casi como una cosa religiosa, no es como una esperanza, es la esperanza puesta en que gané o no gané, alguna mano mágica que hizo que saliera el número o que saliera la apuesta que a la que yo apuesto. Y no hay ningún como sí. Pero también quería muy rápidamente diferenciar de los videojuegos. Evidentemente, como decía hoy Elena, muy lindo lo que ella comentó, es que la tecnología en sí misma no tiene por qué ser buena o ser mala. Yo me acuerdo cuando en mis años de infancia hablaban de la televisión y la televisión en la familia y decían que venía a destruir la familia. Y evidentemente que hay muchas familias que crecieron con la televisión y crecieron, no se destruyeron y dieron frutos fantásticos, y otras que se destruyeron no por la televisión. Y me parece que hoy en día el desafío va a seguir siendo cada vez más en nuestro uso de la tecnología. Y yo quisiera, después se los voy a dejar en el chat, porque en esta investigación que venimos haciendo en el equipo hace mucho tiempo yo descubrí un artículo de Gabriel Yanni que dice Play o Game, del juego simbólico a los videojuegos, reflexiones clínicas. Y él presenta 2 casos clínicos en los cuales, a partir de la inclusión de los videojuegos, los chicos empezaron a socializarse. Yo creo que la pandemia para muchos adolescentes, que fue trágica, hubiera sido peor sin la tecnología y hubiera sido peor sin el juego. En el juego hay muchos juegos de videojuegos a donde sí puede haber un como sí puede haber una identificación. Por eso a mí me parece interesante que dijeran que la próxima vez tenemos que hacer 2 mesas, porque hay que poder diferenciar. La ludopatía es otra cosa, la apuesta, el riesgo de los chicos, la cuestión, se meten, como decían, en sitios que son ilegales, que los tienen todo el tiempo tomados y que si se quieren ir, redoblan la apuesta para que se queden. Eso es una cosa diferente de los videojuegos. Creo que los videojuegos también pueden llegar a ser muy adictivos, y ahí me parece que está el trabajo de los padres, de los educadores, de nosotros, pero bueno, me parece que era interesante. Ahora en el chat voy a dejar, por si alguien quiere leer este artículo que a mí me resultó interesante. Solo quería recordar que ayer en el diario salió que se presentó un proyecto de ley en el Senado de la Nación para regular las apuestas online. Bueno, vamos a ¿querías agregar algo más? ¿Hablar? Más que ponernos a pensar en este momento la diferencia entre juego y juego problemático eventualmente, o uso abusivo de ciertas cuestiones problemáticas del juego en términos de uso, no de juego, no como el juego como espacio transicional para la búsqueda no solo del placer, digo, pensando también incluso en esto del juego del Fordá como posibilidad de desplegar algo del orden del dominio, ¿no? Como ocurre, digamos, en los chicos. Hay algo en el juego abusivo o el uso que se hace abusivo de este tipo de apuestas, en que las apuestas no están dirigidas necesariamente al obtener placer y ganar en términos de, dominar parte del juego, sino, digo, muchas de las apuestas están dirigidas a que el equipo pierda, a que por ahí en una de esas, no importa
en qué se juega, en qué, dentro de estas aplicaciones, a qué tipo de actividad, digamos, se destina esa apuesta, que puede ser acá, o en Tailandia, o en cualquier otro lado, backgammon o no sé, cualquier otra cosa, porque lo que empieza a aparecer es la necesidad de recuperar lo perdido, no lo ganado. Entonces, más que pensar en ganar, hay que pensar en qué significa perder. Y en términos también de esto, perderse de lo que estaba pasando en el mundo, o en la escuela, o lo que pudiera llegar a ser, está muy lejos de tener que ver con estos modos de estar, ¿no? O de no estar, o de perdérsela como el fondo. Por lo cual, se hace necesaria también la participación, básicamente, en el caso de niños y adolescentes, de las figuras, de las funciones que cumplen además los padres, como un medio ambiente que facilita o no, porque como recién decíamos con Elena, también los padres muchas veces están capturados en toda en este imaginario, ¿no? Imaginario mágico de la creencia de que por ahí se trata de o ganar o no perder, o tener que recuperar. Muchos de los chicos estos que no consultan necesariamente porque están angustiados, sí, o porque están ansiosos, sino porque son los padres o incluso los docentes los que denuncian su modo de estar o no estar en la cotidianidad. Los juegos en línea es algo que forma parte, digamos, casi de la identidad de los niños y adolescentes hoy. Me contaba el otro día un docente que en relación a la restricción del uso de celulares durante el horario escolar, los pibes no pueden aguantarse el horario en el que suena el timbre del recreo, que ya automáticamente se ponen a jugar en línea. Todos los pibes hacen eso y no, muchos de ellos lo que ocurre es que entran a sitios, digamos, de apuestas, simplemente, es más, no entran a clase de una de esas o están absolutamente absortos, ¿no? Entonces, otros modelos, no sé si necesitamos otros modelos, tenemos que pensar que esto tiene que ser como mucho más abarcativo y no alcanza solamente para que lo pensemos en términos de patología. Claro. ¿No? Bueno, vamos a dejar aquí y nos encontraremos el próximo. Bien. Poco tiempo.